24, solo vamos a leer un versículo. Mateo capítulo 24, verso 15. Mateo 24, 15. Quiero que lo leamos todos juntos. Si lo tienen, comenzamos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos vida. Vida espiritual y también, Señor, vida para servirte, para glorificarte. Ahora, Padre, estamos aquí para estudiar tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, en este estudio. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, continuando con la serie de estudios del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 24. Hoy vamos a dedicar solamente el estudio, solamente a un versículo. Un versículo y probablemente tengamos que dividir el estudio en esta serie, señales del fin, específicamente de Mateo 24, donde estamos ahora, la abominación desoladora. La abominación desoladora. Bueno, el hombre siempre ha vivido con un anhelo natural de vivir tiempos mejores, de experimentar épocas mejores, de vivir tiempos de paz y de armonía unos con otros y también entre las naciones. El hombre ha vivido con anhelo de estabilidad económica, de un mundo donde el crimen haya disminuido, donde la enfermedad mengue, donde la discordia cada vez sea menor. Pero la Biblia es clara en este tema, en el sentido de que a pesar de los momentos de mejoría temporal que podamos experimentar en alguno que otro momento de nuestra vida, las cosas a la luz de la Biblia están destinadas a empeorar mucho más antes de mejorar de un modo permanente, de un modo definitivo. Bueno, ese modo es la manera de Dios, cuando el Señor regrese a establecer su reino y ese reino se convierta en reino eterno. No puede haber paz cuando el pecado sigue siendo una realidad que hace la existencia humana una existencia miserable. La Biblia dice: no hay paz para el impío. La Biblia dice que la paz es el resultado de la justificación al haber sido reconciliados con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fuera de Dios no puede haber paz. Y lo que encontramos en la Biblia, como acabé de decir, es que las cosas se van a complicar más y más antes de mejorar de una manera definitiva. La sociedad humana se enfrenta a un tiempo que va a ser más calamitoso que cualquier otro tiempo que hayamos experimentado. En Mateo capítulo 24, en el verso 21, dice la Biblia: porque habrá entonces gran tribulación. Y si todavía no hemos asimilado lo que es gran tribulación, se nos da más detalle. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sí, como seres humanos hemos atravesado por tiempos difíciles y seguiremos atravesando hasta que venga el Señor por su iglesia. Pero las tribulaciones, o lo que la Biblia llama la gran tribulación durante los 7 años, será un periodo terrible que se extenderá a todo el mundo, pero se enfocará en el pueblo de Israel. Como ya he dicho, Mateo 24 es un pasaje mayormente tribulacionista, no tiene nada que ver con la iglesia. Aquí no se menciona para nada el rapto. El Señor no habla del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando específicamente a los judíos y a aquellos que estén durante los 7 años de tribulación y se encuentren con estas palabras de la Biblia.
porque este pasaje de Mateo 24:15, que habla de un suceso llamado la abominación desoladora, que como el Señor dice, habló de ella Daniel. Luego dice, el que lee, entiende. O sea, esa es una alarma que se está disparando, advirtiendo o que advertirá a aquellos que estén durante esos 7 años en esta tierra, judíos y no judíos, que lean esto. Ese es un detalle que el Señor ha dejado para indicar que comenzará la gran tribulación a la mitad de los 7 años y que en consecuencia su regreso, su manifestación está muy cerca, muy cerca. Bueno, viene un tiempo en que la mayor parte del pueblo de Israel será masacrado. Todas las persecuciones que el pueblo judío ha experimentado a lo largo de su historia quedarán pequeñas comparadas con lo que hará el anticristo con Israel durante esos 7 años. Y quiero explicar algo, hermanos. Aún el holocausto que cometió Hitler, que costó cerca de 6 millones de judíos sus vidas, no será comparado tampoco, no se puede comparar con el del tiempo final. Ellos buscarán apoyo en alguien que considerarán un protector, un amigo, un Mesías, y de pronto serán traicionados. Solo un remanente eludirá la masacre. En el tiempo mismo del fin, justo antes del momento del juicio, la nación de Israel experimentará una traición por parte de alguien en quien confiaba. Y repito, serán sometidos a un holocausto de que pocos judíos escaparán. Los que se salven se volverán al Señor y recibirán la salvación. Llegarán a un punto en que se darán cuenta que confiar en hombres no es una buena decisión. De hecho, no confiarán en sí mismos y en ningún otro aliado humano. De ahí en adelante llegarán al punto en que solo confiarán en el Señor. La Biblia nos relata en el libro de Isaías, en el capítulo 10, quiero que veamos Isaías capítulo 10, versos 21 y 22. Este pasaje nos está hablando de ese remanente del fin que volverá. Dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. O sea, en medio de destrucciones, persecución y muerte, en medio de desastres y aflicciones, el Señor se glorificará en Israel. Se volverán a su Dios, reconociendo al Salvador. El Señor dijo, vuestra casa será dejada desierta, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquellas palabras cuando el Señor les estaba advirtiendo de la destrucción de Jerusalén? O antes de hablarle de la destrucción del templo judío, cuando Él dice en Mateo capítulo 23, verso 29, porque os digo, dice 38, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. O sea, Dios pone a un lado a la nación judía. Deja de tratar con ellos temporalmente. Cuando termina la semana 69, en las profecías de Daniel, la profecía de Daniel capítulo 9, donde habla de la profecía de las 70 semanas, ahí se detiene. Dios deja de tratar con los judíos. Hay una pausa que alcanza un tiempo que no sabemos. Un paréntesis que es donde entra en juego la iglesia, tú y yo. Y la iglesia es un misterio, porque era una verdad que no aparece en el Antiguo Testamento. Era una verdad que no había sido revelada antes. Eso es lo que significa la palabra misterio. El Señor levanta un pueblo
sin importar nacionalidad, sin importar el lugar donde viva. En Cristo ya no hay varón ni hembra, ni judío, ni bárbaro, ni escita. Somos un pueblo en Cristo. Y el Señor está tratando ahora con la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se cierra el paréntesis y comienza la última semana, la semana de 7 años, donde Israel será perseguido, donde muchos judíos se volverán, un remanente fiel se convertirá. También Jeremías vislumbra este tiempo terrible y presenta otros aspectos. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, verso del 5 al 9, dice la Biblia, disculpen, estoy en Isaías, pero es Jeremías, capítulo 30. Jeremías, capítulo 30, verso del 5 al 9, dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Presten atención a esa figura, porque es la misma que el Señor ha estado desarrollando en Mateo capítulo 24, lo que se llama principio de dolores. Lo que el Señor llama principio de dolores, que no es una traducción correcta, porque la idea del término que se emplea ahí es dolores de parto. Y aquí está la figura, cuando dice el varón, si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Dice verso 7, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, el tiempo de angustia para Jacob. O sea, ese tiempo de angustia, ese periodo de dificultad sin precedentes para Israel, como el versículo lo define, tiempo de angustia y para Jacob, se ubica, repito, en el contexto de la restauración final de Israel. Equivale al tiempo de tribulación, como dice el verso 8 y verso 9, dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Lo mismo que dijo el Señor: he aquí habrá gran tribulación, cual nunca antes ha existido. Fíjense cómo el Señor va acomodando pasaje con pasaje. Dice: no hay otro semejante a él, el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Se acaba ya el dolor y la persecución de Israel, sino que servirán a Jehová tu Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. David su rey, aquí es una expresión que emplea Jeremías para referirse el Mesías, quien es el David excelso en la dinastía de David, y que va a cumplir totalmente esta promesa. Él es el gran rey prometido en varias ocasiones como esperanza de Israel. Ningún rey de la simiente de David ha sostenido el cetro desde el tiempo del cautiverio. Zorobabel, del linaje de David, nunca se arrogó el título de rey. El Mesías regresará en medio de tanto dolor y angustia para Israel. Toda la humanidad, y esa es la figura que él presenta en este pasaje, específicamente hablando de Israel, pero toda la humanidad va a experimentar un dolor insoportable. Como la figura es dar a luz sin anestesia. Incluso los hombres se pondrán de rodillas, dice aquí, como si estuvieran dando ¿qué? Dando a luz, sosteniéndose a sí mismos mientras se retuercen de dolor. Es para que tenga una idea. Porque todavía hay algunos que siguen empecinados en que vamos a atravesar la tribulación. Porque el Señor dijo que pasaremos por tribulación. ¿Es cierto?
Pero hay una diferencia entre tribulaciones y la gran tribulación. Y vuelvo a repetir, si usted es miembro de la iglesia de Jesucristo, no tiene que preocuparse por esto. Si verdaderamente ha nacido de nuevo y está sellado por el Espíritu, el Señor va a venir por su pueblo antes. Pero mucha gente que está dentro de las iglesias visibles, las congregaciones locales, no han nacido de nuevo. Y viven perdiendo miserablemente su tiempo creyéndose cristianos con una falsa sensación de seguridad. Un día van a despertar a una terrible y espantosa realidad si no mueren antes. Porque entonces sí no habrá oportunidad. Irán directamente al mismo infierno. Bueno, esto será, como repito, como un dolor de parto. Sin embargo, de ese sufrimiento vendrá liberación, arrepentimiento y salvación para Israel. Esos dolores de parto terminarán en gozo. ¿Por qué? Es lo mismo que ocurre con una mujer cuando da a luz. Pasa por una etapa de intenso dolor hasta que nace la criatura y entonces ese dolor se transforma en gozo. Bueno, Mateo capítulo 24, como ya vimos, Jesús predice 6 señales de que su regreso sería como dolores de parto. ¿Recuerdan? Las vimos en el estudio anterior. Ahora, el Señor da una señal más. Una señal que podemos decir es el elemento que activa las señales de los dolores de parto de una manera intensa. Que cuando esto ocurra, los que leen y entiendan, y eso es un detalle al que tenemos que prestarle atención, porque esas palabras, simplemente esas palabras que a veces cuando las leemos, sobre todo al principio nos parecen un poco enigmáticas, son una evidencia de que Jesús no estaba hablando, primero, de un evento que iba a ser simplemente para aquellos que le estaban escuchando. Estaba pensando en un evento futuro, en un evento que iban a experimentar muchas personas, y él deja esto como una advertencia para que las personas que en aquellos días tengan una Biblia y la lean, el que lee, entienda. Si usted no entiende, no puede sacar provecho de lo que lee, y esa señal clave, el Señor la llama la abominación desoladora. Y dice de que habló el profeta Daniel. Por cierto, he estado examinando algunos temas sobre esto y quiero advertirle que en internet hay mucha basura sobre la abominación desoladora. La mayoría es enseñada y predicada por los adventistas del séptimo día. No vaya a ser que usted en su ignorancia quiera saber de la abominación desoladora, y ahí le van a salir muchos videos sobre el tema. Pero es doloroso ver cuánta desinformación al respecto. Si usted quiere saber sobre esto, busque predicadores y teólogos conocidos y respetados por su conocimiento de la palabra, que le puedan dar un poco de luz. Pero repito, este fue un evento del que habló el profeta Daniel. Ahora, como vamos a ver en unos minutos, Daniel proclama algo que iba a suceder, pero no significa que con eso que sucedió se cumplió la profecía. Porque Daniel también en el capítulo 9 se habla de la profecía de las 70 semanas. Y repito, esta es una profecía que tiene que ver exclusivamente con los judíos. Y que las señales que tienen que cumplirse, los elementos que componen esa profecía, la mayoría son eventos que aluden al futuro. Como por ejemplo, subirá el Santo de los Santos, se pondrá fin al pecado. Ya ahí se nos está dando detalles de que esto no tiene un cumplimiento, ni ha tenido un cumplimiento pasado jamás. Está mirando al futuro. Ahora, en su pasaje paralelo, Lucas
nos da un detalle. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, verso 20. Lucas capítulo 21, verso 20. Dice la palabra del Señor: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En otras palabras, esta señal ocurrirá mientras, o en el contexto de Jerusalén rodeada de naciones enemigas que amenazan con destruirla. No vaya a pensar que esto tiene que ver con alguna otra cosa. Algunos, y repito, se han limitado simplemente al elemento de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero esto es un complemento que acompaña a Mateo capítulo 24, donde se habla más allá de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es un elemento que nos recuerda el peligro en que estará Israel. Se menciona a Jerusalén como representación de la nación de Israel, pero Israel a lo largo de su historia ha estado rodeada de enemigos, y durante los 7 años de tribulación habrán algunas naciones. Bueno, tenemos el pasaje de Ezequiel, capítulo 38 que hablamos, pero también habrán algunas campañas militares contra Israel. Por varias décadas, la moderna nación de Israel se ha vuelto cada vez un punto central de los acontecimientos mundiales. Sucesos en que participan no solo el Oriente Medio, sino también los grandes poderes del mundo. Estados Unidos, Rusia, China y muchas naciones de Europa. Ahora, una cosa muy importante: en aquellos días el odio contra Israel seguirá como una realidad más viva que nunca y más intenso que nunca. Es interesante que, aunque el comunismo soviético terminó, las aspiraciones de seguir siendo un imperio de esa región, de Rusia, no han desaparecido. Y en realidad, digamos que ahora, como nunca antes, tienen un personaje que llena muy bien la medida de esas aspiraciones. Y hermano, a pesar de todo lo que diga la prensa, de todo lo que digan las noticias acá y otros, el presidente ruso es un hombre muy popular en Rusia, y la mayoría de la población lo quiere, porque las encuestas lo demuestran. Aun cuando ha estado en momentos de desaprobación, el índice de desaprobación no se puede comparar con la desaprobación de un presidente acá en los Estados Unidos. Es verdad que han habido maniobras y que es cuestionable algunas elecciones que han ocurrido cuando él está de presidente, pero el pueblo ruso lo quiere de presidente. ¿Por qué? Porque en su naturaleza muchos rusos llevan ese sueño, de esa aspiración que despertó en ellos los Césares. Y este hombre aparece a devolverle la gloria a Rusia que perdió con la caída del comunismo. La realidad es que sus aspiraciones imperiales todavía siguen, y peligrosamente se ha ido acercando cada vez más y más a los países árabes, que son reconocidos por enemigos de Israel. Una alianza sumamente peligrosa, una alianza que se hará cada vez más estrecha y que comenzará a manifestarse en acciones durante los 7 años de tribulación. Mientras este sea el ambiente que reinará, digamos, durante los 7 años de tribulación, durante los últimos tiempos, durante esta época, un personaje llamado el cuerno pequeño, la bestia, el anticristo, el inicuo, se va a levantar dirigiendo una confederación de naciones europeas que corresponderán por lo general al territorio del antiguo imperio romano. Hay varias profecías que hablan de esto. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7
verso 24, Daniel capítulo 7, verso 24, dice la palabra: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Luego, si vamos al capítulo 2 del libro de Daniel, en los versos del 40 al 43, se nos da más información. Y dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro. Está hablando del imperio romano, que se le volverá a levantar. O sea, no es que el imperio literal existió, va a existir, pero sí en esos territorios y al estilo de aquel imperio. Y como el imperio y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. El hierro de los 10 dedos, que representan reinos, reyes, de ese último imperio que se va a levantar antes de la segunda venida de Cristo y que tendrá poder y fortaleza para conquistar, semejante a la de su primer hierro, en Apocalipsis capítulo 13, versos 4 y 5. Sin embargo, ese barro mezclado con hierro muestra que la unión, la confederación de gobiernos, de reyes y naciones, tendría defectos fatales propios de la debilidad humana y por eso será vulnerable. Por eso habrán conflictos, como ya mencioné. En Mateo 24, al principio, una de las señales o de los dolores de parto vimos que eran las guerras y los conflictos que se van a levantar durante aquellos días. Al principio, este líder, llamado el anticristo o el cuerno pequeño, fingirá ser quien libre a Israel de sus enemigos, por lo que los israelitas harán un pacto con él. En el libro de Daniel, ahora el capítulo 9, vamos nuevamente a Daniel, capítulo 9, y ahí a partir del verso 27, bueno, específicamente del 24, está la profecía de las 70 semanas, pero solamente quiero prestarle atención al verso 27. En ese verso 27 comienza la última semana. Ha ocurrido una pausa entre el 26 y el 27. En esa pausa dijimos que aparece la iglesia. Cuando la iglesia salga de este mundo, se activará la última semana. Una semana de años. Y en el verso 27 se nos da detalles sobre esa semana. Dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, él realmente no creo que vaya a crear un pacto nuevo, sino que teniendo el poder del mundo, la fuerza que le entregarán las naciones y el mismo infierno, este hombre va a lograr que los pactos que a lo largo de la historia se han hecho para la convivencia pacífica entre Israel y sus vecinos se cumpla. Por eso hará que, dice la Biblia, se confirmará el pacto con muchos. Ahora, este pacto va a durar solo la mitad de la semana. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es un detalle que nos indica que Israel volverá a reconstruir su templo. Y durante aquellos días regresarán al sistema de sacrificio y de ofrendas.
Ese templo, de la única manera que lo podrán construir es bajo la protección del anticristo. Pero solamente durará muy poco tiempo, porque en el centro de la semana, a la mitad de la semana, Él hará que esto se detenga. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es un nombre para el anticristo. Y lo que hará que Jesús habla y menciona como la abominación desoladora. Esa abominación tiene que ver con la religión judía, tiene que ver con una transgresión terrible, algo que profanará el nombre de Dios para los judíos en el mismísimo templo, que ya ocurrió una vez y volverá a ocurrir. Ocurrió, como vamos a explicar en unos minutos, a través de un sujeto más loco que cualquier otra cosa, con sueños de conquistador, llamado Antíoco Epífanes, que significa Antíoco el Dios. Él se creía que era un Dios. La gente se burlaba de él y le decía Antíoco Epímanes, que significa Antíoco el loco. Claro, me imagino que no se lo decían delante, porque este tipo era terrible, despiadado. En unos momentos voy a explicar un poco más acerca de él. Pero como vimos Daniel capítulo 9, verso 27, allí se nos da los detalles de esa última semana. Ahora, el anticristo logra algunas victorias que van a darle más poder, digamos, y le ayudará a consolidar su poder. Específicamente la Biblia habla en Daniel capítulo 11 que va a pelear con naciones del sur, del norte y del oriente, que vendrán contra Israel. Por eso dice el pasaje que estuvimos mirando de Lucas, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Es una alusión también a este suceso. Pero quiero explicar, o sea, volviendo a la idea, Él regresará y vendrá como el victorioso conquistador que los judíos llegarán prácticamente a adorar, aunque no lo harán cuando Él se declare Dios. Pero Él aprovechará estas campañas se habla en Daniel 11 del 40 al 45, y es mientras ocupa a Israel bajo el pretexto de ser su protector que las cosas se complican. Este malvado habrá llegado a un punto en el que llegan muchos dictadores y en el que han llegado muchos tiranos a lo largo de la historia. Esto no es algo que va a ocurrir por primera vez. Yo estaba leyendo una noticia esta semana de que ahora el presidente, si se le puede llamar, porque yo no sé ni cómo llamar al dictador coreano, está diciendo que en las iglesias se le debe, o sea, promoviendo el culto a la personalidad que se debe enseñar en las iglesias. O sea, como si él fuera un Dios. Sabemos que esto no es primera vez que ocurre. El César se creía Dios. Y hemos visto ejemplo tras ejemplo en la historia que estos dictadores y asesinos llegan a un punto en que no les satisface solo tener el poder. Quieren que la gente los vea como si fueran Dios. ¿Cuál es sino la intención de esos llamados cultos a la personalidad? Llegar a adorar a las personas. En todos estos países de corte comunista, esto está bien enfatizado. Es increíble lo que pasa en Corea del Norte. Es sistemático cómo tienen que venerar a los antiguos dictadores. Y a este, igual. Increíble, pero cierto. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia similar. En Cuba existe igual, no como un Dios, al punto de ese, pero en todas partes estaban las imágenes de Fidel Castro
y todo era fidel, y hay gente que dice, yo conocí una vez un señor que me dijo que su Dios era fidel. Me fui a predicar y cuando empecé a hablarle de Jesucristo me dijo, no, sí que mi Dios es Fidel Castro. Yo lo miré y pensé, cuando se muera tu Dios vas a estar en problemas. Pero así hay mucha gente hoy en día. Y esto es lo que va a pasar con este anticristo, y más todavía en que este hombre se va a convertir en una reencarnación del mismo diablo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que va a sufrir un atentado. Algunos dicen que será una parodia de la resurrección, que realmente no morirá. Otros consideran que sí va a morir y que Dios le va a permitir al diablo levantar el cadáver poseído por el mismo Satanás. Sea cual sea la razón, cuando este sujeto vuelva a la vida en una parodia de la resurrección, porque es un anticristo, muchos van a creer que es Dios y el templo ya estará construido, y esto va a pasar específicamente en el templo. Va a ocurrir lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Pero para poder explicar qué es la abominación desoladora que cometerá este malvado protector, vamos a remitirnos primero a la palabra abominación. La palabra abominación es una palabra, el término que se emplea griego denota un objeto asqueroso, horrible, repugnante. En la Biblia se utiliza principalmente para referirse a aspectos asociados con la idolatría y con la flagrante iniquidad. El término equivalente hebreo se usaba a menudo para ritos y atavíos relacionados con la conducta malvada de las religiones paganas. En el libro de Apocalipsis se utiliza para representar las inmoralidades e inmundicias espirituales del falso sistema religioso conocido como Babilonia la Grande. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 17, 4 y 5. Apocalipsis 17, 4 y 5. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y dice el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, dice Apocalipsis 21, verso 27, que no habrá ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. En otras palabras, la abominación desoladora podría traducirse la abominación que ocasiona desolación o estrago. O sea, la abominación que produce la desolación. O sea, todos los estragos que van a venir cuando este suceso ocurra. O sea, este personaje se va a declarar a sí mismo Dios, y esto sellará el destino de persecución y muerte de los judíos. Es interesante que esto va a ocurrir en la última semana. Otro detalle, esto va a ocurrir en el templo, porque la Biblia dice que hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Los judíos estarán en su sistema todavía al estilo del Antiguo Testamento. ¿Y por qué sabemos que es en el templo? Según a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Según a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, está hablando aquí en este capítulo 2 del día del Señor.
Y está advirtiendo el día del Señor es el periodo de juicio que comienza durante los 7 años y va a culminar cuando el Señor regrese por segunda vez. Pero está hablando que antes se manifestará una apostasía y se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, se acabaron las creencias religiosas de cualquier tipo. No importa que le hayan servido hasta ese momento y que lo que haya llamado, lo que lo haya apoyado sea una amalgama de religiones falsas. No le bastará con eso. Dirá, aquí se acabó todo. Y en el templo se va a levantar en contra del Dios verdadero y en contra de cualquier objeto de culto. Dice, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta será la razón por la que los judíos van a terminar su luna de miel con el anticristo. Y por eso todo se cambiará a una terrible y espantosa persecución. Miren, algunos teólogos se quedan empantanados en el pasado a tal punto que Dios prácticamente no tiene mucho que decir para los días en los cuales hoy vivimos. La profecía de Daniel capítulo 9, verso 27, ellos la aplican específicamente a un personaje que vendría. Si usted quiere leer su historia, búsquese una Biblia católica. Ustedes saben que la Biblia católica tiene los libros apócrifos. Y dentro de los libros apócrifos no son inspirados, para nosotros no tienen ningún valor como palabra de Dios. Pero no se puede negar que tienen un valor histórico. Si usted los lee, va a encontrar información histórica como si estuviera leyendo cualquier otro libro de historia. Pero sabemos que no es palabra de Dios. Y dentro de esos libros apócrifos aparecen dos, titulados Primera y Segunda de Macabeos. Estos dos libros cuentan la historia de un personaje llamado Antíoco Epífanes, de quien ya hice alusión. Antíoco, el dios, se creía el dios, pero no era un demente. Y creen que ese cuerno pequeño y esa figura se cumplió allí. Nosotros creemos que sí, exactamente, este hombre hizo una cosa terrible, pero no se puede dejar esa profecía en Antíoco, porque Daniel 9, 27 o Daniel 9 del 24 al 27, yo no me puedo detener ahora por falta de tiempo, solamente voy a ir allí, voy a hacer una pausa. El próximo viernes no vamos a tener estudio porque tendremos junta, pero el otro más arriba vamos a terminar el tema este de la abominación desoladora. Pero solamente quiero llamar la atención de por qué la profecía va más allá de lo que hizo Antíoco. Después, en el próximo estudio, estaré explicando un poco más acerca de Antíoco Epífanes. Miren el verso 24 de Daniel capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí se descarta que esta profecía tenga algo que ver con nosotros. Usted no puede meter a la iglesia ahí como algunos pretenden, a los cristianos, porque fíjense, hermanos queridos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Tu santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Hermanos queridos, ahí claramente está diciendo que esto es una profecía que tiene que ver con los judíos. Por eso, para que la
semana 70 se cumpla, la iglesia no puede estar aquí. Miren las cosas que van a suceder. Número 1, terminar la prevaricación. Es decir, aplacar el pecado en general y el de Israel en particular para terminar su tendencia a la apostasía. Pero miren el verso 2. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. Esta obra la realizó Jesús en la cruz. Y los efectos de esa expiación se verificarán cuando estemos glorificados y todo el plan de Dios se cumpla. Pero ahí hay logros que vienen con esa expiación. Número 1, traer justicia. Justicia eterna para el pueblo de Daniel, gracias a la transformación que van a experimentar. Sellar la visión, es decir, llegará a un punto en que no hará falta más revelación y Dios hará cumplir todas estas anticipaciones mediante el cumplimiento de las bendiciones a Israel como nación. Ungir al santo de los santos se refiere a consagrar el lugar santísimo en un templo en el futuro. Dicen algunos, otros también ven esto como el ungimiento de Jesús como rey. La realidad es, fíjense, expiar la iniquidad, justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermano, estas cosas no sucedían con Antíoco Epífanes. Es más, no se llegaron a cumplir en su totalidad ni aún con la venida de Jesucristo. Pero pastor, ¿y por qué él no hace la aclaración ahí? ¿Por qué no explica? Porque no, en la Biblia no es esa la costumbre. Cuando se hablaba de la segunda venida de Cristo se mencionaba como un suceso total, sin separación. Por eso Jesús le tuvo que explicar a los judíos que le preguntaban a los discípulos acerca de su venida. Él no menciona para nada el arrebatamiento de la iglesia. Isaías capítulo 9, ahí está el pasaje cuando habla del Mesías que vendrá y su reino no tendrá fin. Ahí hay una pausa, pero la profecía no la aclara. Cuando Jesús se puso a leer el libro del profeta Isaías, que leyó y dijo, esta profecía se ha cumplido delante de vosotros, se detuvo en una parte, la otra parte no la leyó porque todavía no se había cumplido. Y esto es lo que sucede con la profecía de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27. Vendrá un último anticristo. Antíoco no pasó de ser una figura. Y aunque fue un verdugo para los judíos, la historia confirma que este hombre lo que hizo fue desatar su amargura y su rencor contra el pueblo judío, porque momentos antes se había lanzado a la conquista de Egipto y Chipre. Llegaron los romanos, le enviaron un cónsul, Cayo, para que lo hiciera entrar en razones. Ya había conquistado Chipre. Y entonces él le dijo, bueno, yo lo voy a pensar. Es entonces cuando Cayo, el cónsul romano, hace lo que ha quedado registrado en la historia, saca su espada y alrededor de Antíoco traza un círculo y le dice, piénsalo dentro del círculo. No vas a salir de ese círculo sin pensarlo. Bueno, ese sujeto sabía que si salía del círculo iba a provocar al imperio romano. Y entonces decide retirar sus tropas. Cuando va retirando sus tropas, imagínense cómo iba lleno de amargura y rencor. En su retirada se le ocurre la conquista de Jerusalén y la persecución contra los judíos. Primer y segundo libro de Macabeos cuenta esta historia, cómo Judas Macabeos y su familia se levantan contra Antíoco, pero las abominaciones que cometió este hombre, bueno, él se mete en el templo, levanta un altar a Zeus y dicen allí que mató, sacrificó cerdos, obligó a los judíos a comer carne a la fuerza, derramó sangre sobre el altar. Por eso es que se habla de una abominación desoladora.
Pero eso no pasó de ser un tipo de anticristo y una representación, porque Dios a lo largo de la historia ha levantado, en la misma Biblia encontramos muchos tipos, y en la historia también tipos de figuras de anticristo se han levantado muchas. Y Dios una y otra vez le recuerda a la humanidad que su palabra se cumple. Y se cumple exactamente como Dios lo dice. Nos vamos a dar cuenta que esta abominación desoladora se va a producir durante los últimos 3 años y medio. Vamos a ver que la profecía tiene detalles en cuanto a la fecha. Primero da una fecha, después ofrece 30 días después más, y después creo que son 45 días más, donde uno dice, hay errores. No es que hay errores. Después les voy a explicar de qué se trata esto. Bueno, aquí terminamos, hacemos una pausa, los esperamos en el próximo estudio, que el Señor les bendiga.